estamos aquí hace unos meses y bueno, y en medio de todo esto nos agarró, bueno, esta situación que nos involucra a todos. Así que bueno, está todo un poco frenado, pero bueno, por suerte, digamos, tengo el taller acá en casa y tengo acceso, digamos, a poder estar trabajando aquí, desarrollando otros instrumentos y también varias exploraciones y experimentos que ya les iré contando de a poco. Bueno, este proyecto que se llama Suena Barro, básicamente tiene que ver con la creación de orquestas de instrumentos de barro en diferentes partes del mundo. Yo me dedico a la construcción e investigación de instrumentos de cerámica ya hace poco más de 15 años y bueno, ya hace unos años que decidí involucrarme de lleno en este proyecto que tiene que ver con la exploración de todas las posibilidades de creación de instrumentos en barro, tanto instrumentos cordófonos, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento e instrumentos de percusión. En esta investigación que ya lleva sus años, pero también de alguna manera siempre estamos como empezando. Eh, Tuve la oportunidad, digamos, de ir cruzándome también con diferentes personajes en diferentes partes del mundo, tanto luthiers como ceramistas, como músicos, que bueno, un poco este proyecto también tiene esta búsqueda del trabajo en equipo, ¿no? Básicamente lo que busca este proyecto es crear grupos, crear equipos entre músicos, luthiers y ceramistas, y a partir de ahí poder enseñar a la gente a construir instrumentos, enseñar a tocar esos instrumentos y armar ensambles en diferentes partes del mundo. Bueno, y en este momento estoy aquí en Oaxaca porque fue el lugar, digamos, que elegí como para iniciar un núcleo por ahora. Pero bueno, este es un proyecto que está, digamos, en una etapa itinerante ya hace bastante tiempo. Y, y bueno, o sea, ya ha pasado por distintos países y distintos lugares. Hemos desarrollado así como a partir de conciertos, charlas, workshops, experiencias bueno, en muchas partes de Argentina, en Uruguay también. Y aprovecho para decir que Uruguay es un país hermoso. Uruguay es el mejor país, como dice la canción. Y bueno, Colombia, Brasil, bueno, México, República Dominicana, Chile, y después también estuve desarrollando experiencias en varios países de Europa, como Portugal, España, Francia, Alemania, Bélgica, y también algunas experiencias en el continente africano, en Tunisia, bueno, y algunos lugares que por ahí me olvido. Eh, y la idea de este proyecto es toda esta parte itinerante tiene que ver con ir dejando la semilla de esta posibilidad de que cualquier persona puede construirse un instrumento con cerámica, ¿no? Y de alguna manera también es como una especie de herramienta que tiene que ver con la libertad de que si alguien realmente tiene ganas de desarrollar un instrumento, pueda realizarlo sin el impedimento, digamos, económico que quizás a veces puede llegar a ser, digamos, el valor de un instrumento del mercado, ¿no? Entonces, al poder comprobar que con un pedazo de barro te puedes construir un instrumento, de alguna manera es como una herramienta de libertad. Así que un poco el espíritu la idea de este proyecto es ir dejando por donde pase esta semilla. Digamos, en esta búsqueda también se fueron como abriendo como diferentes ventanas, diferentes aristas. Yo estoy como metido de lleno, digamos, en la experimentación de creación de instrumentos en todas las ramas. Después, por otro lado, digamos, surgió como un proyecto paralelo que se llama Suena, digamos, eso lo pueden buscar en mi canal de YouTube, que después ahora se los puedo dejar ahí en el chat, les puedo dejar mi canal de YouTube. Eh, digamos, es Sí, un voy a dejar ciclo, toda la información para conectarte ahí, para de conectarte video, con... claro, exacto. Es un ciclo de videos donde voy a diferentes talleres y comunidades alfareras de diferentes partes del mundo, digamos, y lo que buscamos es
Digo buscamos porque también siempre voy cruzando con diferentes ceramistas o músicos y bueno, depende del lugar donde esté y la situación, vamos armando equipo en diferentes lugares. Entonces vamos a comunidades alfareras y talleres de ceramistas de diferentes partes y lo que buscamos es hacer música eh, con piezas que no sean necesariamente instrumentos, ¿no? Entonces, la idea es buscar el sonido del barro desde todas sus variantes, no solamente desde ser desde la creación de un instrumento, sino también desde la búsqueda del sonido del barro, ¿no? Entonces hacemos música con ollas, cuencos, platos o piezas escultóricas, digamos, de diferentes artistas de distintos lugares. Y después otra arista, digamos, que es la que estoy experimentando bastante ahora, que estoy aprovechando también todo este tiempo de cuarentena y bueno, estos tiempos con mucho tiempo, es el desarrollo de esculturas sonoras, ¿no? Es un poco la reunión de un gran bagaje, digamos, de estas exploraciones en la creación y la experimentación de sistemas acústicos de diferentes instrumentos llevados eh, a una creación de una pieza sonora, no necesariamente un instrumento, digamos, ¿no? Entonces las esculturas sonoras son como una combinación de diferentes sistemas acústicos, tanto aerófonos, cordófonos, membranófonos, idiófonos. Entonces, esas son como las tres aristas más firmes que tenemos hoy. Cuando pasa un poco, digamos, toda esta situación de la pandemia y de la situación mundial, digamos que también ya realmente ha cambiado planes. O sea, el año, digamos, está recalculando. Este año tenía también planes de volver a Europa, a seguir desarrollando cosas que ya empezamos allá en varios lugares, en varios países. Y bueno, me parece que este año no va a poder ser. Y a fin de año también está la posibilidad de ir a Brasil, que bueno, está un poco más lejos y bueno, capaz que vamos a ver cómo se desarrolla todo. Y el año que viene un poco la idea es volver a Argentina, y obviamente tengo muchas ganas de ir para Uruguay, como a poder seguir ofreciendo, digamos, talleres, conciertos y ir dejando un poco esta semilla de esta idea de las orquestas de barro. No sé si alguno tiene alguna pregunta y algo la pueden ir haciendo. Hernán, Sí. con todos los materiales que te has encontrado para construir, eh, con todas las arcillas, ¿no?, que te has encontrado y con todo, ¿cuál ha sido el desafío más grande? Construir percusión, construir aerófonos, construir, ¿cuál te sentís como más, este, Sí, trabajando con mira, cuál de esas? es como que también a donde voy, digamos, es un poco la idea es probar las distintas pastas, los distintos materiales que hay en cada lugar. Y un poco la idea también es el desafío también va por ese lado, digamos, va por el lado de poder trabajar con los materiales que haya en cada lugar. Digamos. Si es una comunidad donde no tiene acceso a trabajar en alta temperatura, por ejemplo, trabajamos en baja temperatura. Obviamente hay limitaciones, pero en algún tipo de instrumentos, por ejemplo, los instrumentos de cuerda, después ahora les voy a ir mostrando con algunos instrumentos. Los instrumentos de cuerda son por ahí los más, y algunos de percusión son los que requieren más resistencia, ¿no? Más lo que se llama resistencia mecánica, a la compresión y ese tipo de cosas. Situación que en baja temperatura no lo logramos, digamos, realmente, digamos, las piezas de baja temperatura suelen quedar frágiles, digamos, a diferencia de una pieza de alta temperatura, ¿no? Entonces hay ciertos instrumentos que en baja temperatura son más complejos de hacer. Pero igual, de una forma u otra se puede hacer. Y ahí está el desafío, ¿no? Como de poder adaptarse, digamos. O sea, porque también la idea de este proyecto tiene que ver eh, con poder desarrollarlo en cualquier comunidad. Y de hecho, digamos, está un poco más enfocado hacia una parte como también más social de poder llevar estas herramientas de libertad a comunidades donde quizás no tienen acceso, digamos,
a poder comprar instrumentos y ese tipo de cosas. Entonces, si no tenemos acceso a un horno de alta temperatura, igual lo tenemos que poder hacer. Y ahí entra un poco el juego, digamos, de la experimentación, de probar. A mí lo que me pasa es que, bueno, que todos los instrumentos que yo hago no están realizados a partir de un plano o a partir de un manual, digamos. Son todos instrumentos totalmente experimentales, ¿no? Entonces yo tengo, digamos, como la tara de que no, me cuesta mucho bocetar. Entonces, o sea, no me queda otra más que hacerlo y a partir de ahí entender si funciona o no. Me ha pasado muchas veces de crear instrumentos y nada, y que no llegaron a ningún fin. La idea en la cabeza era maravillosa, pero cuando lo concretás, no, por ahí no funciona. De hecho, tengo un cementerio de instrumentos que no funcionaron. Claro. Y me imagino también lo que es llegar a talleres con mucha experiencia de trabajo en alfarería tradicional o algo y encontrarse con que el barro también puede tener otra utilidad, ¿no? Es decir, que puede sonar con un silbato o con un tambor o algo. Eso también es como revelador, por así decirlo, para un taller que tiene Sí, otro trabajo, en otra área de trabajo. sí, realmente es muy gratificante, digamos, esta parte, digamos, de la unión de los mundos, digamos, de la música y la cerámica, porque realmente, digamos, la música digamos, es un catalizador de muchísimas cosas. Entonces, en ese sentido, digamos, poder hacer sonar algo, digamos, realmente es algo revelador. Y se ha dado eso en muchas situaciones, comunidades, digamos, esto de ver sonar el barro, digamos, es algo que por ahí hay mucha gente, de hecho, es un momento que hay mucha gente haciendo, que está buenísimo, que hay mucha gente experimentando en hacer instrumentos de barro, pero es algo bastante nuevo para muchos, ¿no? Pero realmente hay muy poca gente que se haya metido a explorar, digamos, o sea, la mayor cantidad posible de posibilidades de sistemas acústicos, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante porque cuando te pones a investigar y empiezas a explorar, vas viendo que se empiezan a desdibujar los límites de las posibilidades, ¿no? Porque a veces pasa mucho, digamos, que decir, bueno, te digo, te puedes hacer un arpa de barro. Y nada, por ejemplo, o sea, lo que sucede es, si vos le decís eso, por ejemplo, a un luthier, digamos, o sea, te va a mirar con cara de este está loco. Pero bueno, yo hace unos años tuve la oportunidad de conocer un proyecto muy lindo en el norte de Brasil que se llama la Orquesta Huilapurú. Y, es una comunidad alfarera muy pequeña, rural, al norte de Brasil. Se llama Moita Redonda, que eso también les aconsejo que busquen algo de ellos, porque también les voy a anotar algo de eso. Es una comunidad alfarera que está en un pueblo que se llama Moita Redonda, y el proyecto se llama la Orquesta Huilapurú, la Orquesta de Barro Huilapurú. Ellos, es un músico y luthier, músico y artista plástico brasilero que se fue a vivir a esa comunidad y empezó a trabajar con los alfareros de ahí del pueblo y empezaron como a desarrollar instrumentos, pero así como algo muy lúdico. Y empezaron a ver que los niños empezaron como a interesarse por el asunto y bueno, de ahí surgió un poquito la idea de armar una escuelita de música, porque ya tenían los instrumentos, iban haciendo y experimentando con los instrumentos, y después de ahí surgió la idea de armar un ensamble con los niños del pueblo. Y es un proyecto súper bellísimo, súper interesante, donde los alfareros del pueblo tradicionales hacen los instrumentos digamos, con la impronta, digamos, de su trabajo, que es un trabajo muy bonito, la alfarería muy redonda, y, digamos, las madres, por lo general son las alfareras, es una comunidad, no es del todo la alfarería femenina, pero la mayoría es alfarería femenina. Entonces las madres muchos hacen los instrumentos, los padres hacen las estructuras para agarrar los instrumentos, y después también los padres hacen un vestuario a los niños, y bueno, y es un proyecto que pudo recorrer gran parte de Brasil, y pudieron llevar a niños de una comunidad rural a tocar en los teatros más grosos de Brasil. Es un proyecto muy lindo. Y bueno, y ahí yo conocí muchos de sus instrumentos y ellos
tienen también un arpa de barro, y esto volviendo un poco a esta cuestión de los desafíos, digamos, del tipo de pastas, ¿no? O sea, ellos trabajan con pasta de baja temperatura, con un barro muy rústico, hacen quemas a leña a cielo abierto, o sea que todo muy de baja temperatura, y sin embargo, o sea, si yo te explico las condiciones en las cuales ellos realizan las piezas, digamos, o sea, mucha gente me diría, no, es imposible sacar un instrumento en esas condiciones. Sin embargo, vayan a buscarlos y es maravilloso. No se escucha, no te escucho. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Estaba en mudo. Preguntan acá Ramón pregunta en el chat, ¿un instrumento suena mejor a qué temperatura? Bueno, un poco lo que nos estabas contando, ¿no? En cuanto a la calidad del sonido, digamos, es muy relativo, digamos, porque, por ejemplo, los instrumentos de percusión, digamos, a mayor temperatura vas a tener mayor resistencia, pero no necesariamente un sonido mejor, digamos, o peor. Cambia el timbre del sonido, digamos, porque obviamente, digamos, lo que sucede, digamos, en alta temperatura es que digamos, las piezas cierran totalmente los poros, entonces tenemos como una refracción de sonido mucho más potente. Las piezas porosas suelen ser menos, digamos, refractan menos el sonido, porque al contrario lo absorben. Entonces, es una cuestión tímbrica, o sea, el sonido es diferente, digamos. No necesariamente es mejor o peor. Yo por ejemplo, empecé haciendo udus, digamos, fue el primer instrumento con el que yo me vinculé, digamos, hice el puente entre la música y la cerámica. Y en cuanto a los udus, digamos, siempre como que se dice que, digamos, que tienen que ser de alta temperatura, y bueno, sí, en alta temperatura tenés mayor campana y mayor resistencia, pero no necesariamente un mejor sonido. Hay instrumentos de baja temperatura que suenan realmente muy bien, tenés una situación de menor resistencia, pero bueno, es algo medianamente negociable, digamos. O sea, por eso te digo, digamos, la temperatura no define una calidad de sonido, define una diferencia, o sea, hay una diferencia de timbre, pero no necesariamente es mejor o peor. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, digamos, que la alta temperatura nos va a dar las posibilidades de, como les decía, digamos, los instrumentos de cuerda, por ahí como por ejemplo, una guitarra. Yo tengo realizado, por ejemplo, varios instrumentos de cuerda, ahora les voy a ir mostrando. Son instrumentos que requieren, digamos, una tensión, digamos, tienen que soportar, por ejemplo, una guitarra tiene que soportar todo el peso de las cuerdas sobre una tapa. Y que encima de esa tapa tiene que ser fina, porque si es muy gruesa, no llega, digamos, a resonar, ¿no? Voy a mostrar un poquito. Por ejemplo, esta es una guitarra de barro. Todo lo que es el cuerpo es de cerámica, totalmente de barro. Y bueno, digamos, esta es una guitarra que tiene el mástil sí es de madera, porque también tiene una búsqueda de reciclar también materiales. Entonces, por ejemplo, esta pieza, toda la tensión de las cuerdas apoya sobre la tapa, ¿no? Entonces, si esta tapa no es lo suficientemente rígida o fuerte, digamos, o sea, se va a tender a rajarse, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de hecho yo he hecho varias experimentaciones y bueno, algunas no funcionaron, y justamente fui como comprobando eso, digamos. Por eso les decía, digamos, para mí, digamos, o sea, es como que el camino para mí es como el hacer, digamos, no hay otro camino más que hacer. Después uno va encontrando los detalles, ¿no? Entonces, yo que estoy acá les voy a mostrar un poquito cómo suena la guitarra de barro. ¿Se escucha? Sí, sí, impecable, impecable.
como decía, esta pieza, digamos, requiere de esas necesidades técnicas, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí? Aquí preguntan, ¿qué formas son las más adecuadas para los instrumentos? Y nos podrían, bueno, mostrar algún instrumento, ya nos estás mostrando formas. Eh, Pero... bueno, es una pregunta muy amplia, Claro, sí. porque cada instrumento requiere, digamos, diferentes características, ¿no? Los instrumentos de cuerda tienen una característica, los de percusión tienen otra característica, los de viento tienen otra característica. Entonces, o sea, hablar de una forma específica es muy complejo, pero lo que sí te puedo decir, digamos, es que algo que hay que ir entendiendo, digamos, en la realización de instrumentos es la cuestión de ya sea de las formas autoportantes, pensar mucho en la resistencia y pensar mucho en el uso, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno va haciendo una pieza, un instrumento de cerámica, también de alguna manera es pensar que uno está haciendo una pieza utilitaria, digamos, en conceptos cerámicos, ¿no? Porque, bueno, uno para desarrollar una pieza utilitaria digamos, lo que se fija es justamente en el uso y la usabilidad, digamos, es un diseño de varias condiciones. Esta es una pieza utilitaria, nada más que su utilidad es ser un instrumento, ¿no? Entonces, un poco la experimentación va a ir por ese lado, digamos, las formas van a definir las capacidades y las posibilidades de cada instrumento. ¿Otra pregunta? Preguntan acá, Nieves, ¿los UDUs los esmaltás? ¿El esmalte altera el sonido? Los sudos no los esmalto yo. Lo ideal es no esmaltar totalmente la pieza, se pueden hacer detalles o cosas así, pero hay algo que uno pierde, digamos, si los esmalta, pierde, digamos, lo que yo le llamo que es el rajido, que es el sonido del barro, ¿no? Y aparte el esmalte, digamos, lo que hace es incorporar peso y espesor, y lo ideal es que las piezas sean lo más finas posibles. Los UDUs específicamente, digamos, son piezas que eh, vamos a dar la resistencia por la forma, es una forma autoportante, una forma circular, orgánica, eh, y es un instrumento que es idiófono y aerófono, ¿no? Pero la parte idiófona requiere, digamos, que esa pared pueda vibrar libremente. Entonces, si yo tengo una pared muy gruesa, no va a llegar a vibrar lo suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante los espesores. Tenemos que tener espesores. Yo trabajo en espesores de más o menos entre 3 y 4 milímetros, el espesor de la pared. Tengo uno por acá, les muestro. Un segundito. Voy a mostrar un poquito el sonido de este U. No sé si alcanzan a ver. Ese sería el espesor de la pieza. Esta es una pieza que tiene dos cámaras independientes. Y este tiene aparte la incorporación de un shaker. El sonido ahí un poquito se fue. ¿Se fue? A ver, vámonos. A ver, cierra. Ahí va. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, no, y se va. Se va un poco. ¿Se va? Qué raro. Ahí. ¿Se va? No. Se escucha bajito, bien bajito. ¿Se escucha? Bajito, muy bajito. Como que al principio se escucha fuerte y después se baja enseguida. Bajo. ¿Ahí? Ahí. No. Claro, yo acá lo escucho re bien. Como que el primero sí suena y después se baja enseguida.
pero bueno, Este, ya está. este tiene una Ahí sí, ese sí se escucha, ahí cuando se ve así se escucha. claro, un shaker que se puede desmontar. Ajá. Estas son como cuestiones también de diseño que tienen que ver con hacer instrumentos que uno toca. Entonces, está bueno porque a medida que vas tocando decís, bueno, estaría bueno que acá tenga tal cosa, acá tal otra, y bueno, uno puede ir jugando con esas posibilidades. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, ya te digo por acá. Los sudos, bueno, ya lo contestaste. Para las antaras, Ajá. Oña, ¿cómo hace estructuras en placa o por cada tubo? No conozco, no, al menos yo no conozco ese instrumento. Sí. Eso se puede hacer directamente por tubos, por ahí es lo más fácil, digamos. O sea, vas haciendo tubos. Las antaras son como una especie de sicuos, digamos, de barro, Ah, antaras de barro. Lo ideal es ir trabajando por tubos. Como la parte aerófona, digamos, tiene que ver con una cuestión de medidas, o sea, digamos, la nota va a depender del tamaño del tubo, o sea, del diámetro y del largo, ¿no? Entonces, depende del diámetro y el largo del tubo, podemos ir definiendo cada nota. Yo trabajo por placas siempre. Si bien hago los tubos, los hago todos totalmente por placas. Y a partir de ahí, bueno, uno va experimentando, digamos, esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, mira, esta es una flauta doble, que esta tiene, digamos, tiene dos sistemas diferentes, ¿no? Estas son dos flautas con bisel, digamos, que es este sistemita que tiene aquí. Eh, y tiene el tubo con agujeros, y después tiene un glóbulo, en vez de tener agujeros, tiene una ranura. Entonces uno puede jugar con el sonido, digamos, con lo que se llama el glissando. ¿Se escucha? Entonces, al combinar los dos, se puede jugar con diferentes efectos de sonido. bueno. ¿Otra pregunta por ahí? A ver, ¿se puede hacer algún instrumento sencillo, ocarina, o uno que son como pajaritos? No conozco muchos, Gabriela. Eh, la ocarina, básicamente, es como es una flauta globular, digamos, sería como, digamos, es un sistema de bisel, digamos, que con un canal de insuflación, digamos, que lo que hacemos es hacer un canal que lleva el aire, digamos, al lugar donde tiene que ir, digamos, a diferencia de una flauta traversa. Por ejemplo, una flauta traversa uno tiene que buscar, digamos, el punto en el que el aire choca con el bisel. Entonces, las ocarinas tienen un canal de insuflación, el bisel por donde choca el aire y los agujeros, ¿no? Por ejemplo, esta pieza, esto sería como una especie de una especie de ocarina, pero en realidad, digamos, o sea, no tiene la búsqueda, digamos, de ser una ocarina, sino como es una búsqueda de una forma, pero con el sistema de ocarinas, ¿no? Que tiene, digamos, su canal de insuflación ahí, ¿no? Aquí, los agujeros. Es una,
Muy Eh, bueno. son, son como de los sistemas más antiguos que hay, ¿no? O sea, que son las flautas globulares. Hay diferentes experiencias de flautas globulares en varias partes del mundo, muchos principalmente en América. Y de hecho la palabra ocarina es una palabra que el nombre ocarina se lo puso un italiano, digamos, un nombre de un italiano que descubrió, digamos, el instrumento aquí en América y bueno, fue el que le puso el nombre ocarina. Así que ocarina no es un nombre ni siquiera eh, original, ¿no? O sea, igual hay instrumentos que tienen diferencias mínimas, pero que hay experiencias en muchas partes del mundo. ¿Otra pregunta? Pregúntame, Sofía, si le haces algún tipo de curación al udo, por ejemplo. No. Estos, por ejemplo, son de alta, entonces no requiere nada, la verdad. En cuanto a curación, o sea, eh, no requiere nada. De hecho, a veces hay piezas que, si son de baja, por ejemplo, hay gente que por ahí le pone cera de abeja o algún tipo de cera. No lo recomiendo para nada porque lo que sucede ahí es que la cera se mete en los poros y al meterse en los poros no deja vibrar libremente, digamos, el instrumento. Entonces lo ideal es que sea la pieza pura, digamos. O sea, se puede hacer, como decía, algún detalle y todo, pero por ejemplo, bañar toda la pieza en cera, lo que hacemos es sordinar, digamos, la vibración de la pieza. Ajá. Pregunta Nieves, ¿cómo logras la afinación de los instrumentos aerófonos? Genial. La afinación, digamos, como decía, digamos, es una cuestión física o sea, el largo y el ancho del tubo define lo que sería la nota principal. O sea, la nota principal sería con eso todo cerrado. A medida que yo voy abriendo agujeros, dejo escapar más aire, digamos, ¿no? Entonces, al escapar más aire, sube la nota. Entonces, la relación ahí va a estar en la distancia de los agujeros y el tamaño de los agujeros. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una escala específica, por ejemplo, las flautas antiguas, digamos, los primeros instrumentos aerófonos, digamos, siempre se realizaban, por ejemplo, la ubicación de los agujeros era en función, básicamente, de la posición de la mano, ¿no? Y después se iba equiparando, digamos, por el tamaño de los agujeros, ¿no? Entonces yo lo que hago muchas veces es buscar una afinación que, no busco una afinación específica, sino que busco, digamos, una afinación me resulte, digamos, orgánica con el instrumento. Y, y ahí voy abriendo o cerrando agujeros. Incluso puedo cerrar también el mismo tubo, digamos. Yo abro, mientras más abra el tubo, más va a subir la nota. Mientras más lo cierre, más va a bajar la nota. Así que es una cuestión de relación. No hay una relación fija porque, digamos, eso, como te digo, va a depender, digamos, del tamaño del tamaño del tubo, ¿no? O sea, depende mucho de eso, digamos. La cuestión es directamente, es específicamente, digamos, con el tamaño del tubo general. No sé si se entendió la explicación. Sí, sí, como que sea, según el instrumento y todo, va a depender mucho de cómo esté la cocción y todo, ¿no? Sí, también esa es otra cuestión, digamos. Yo cuando afino este instrumento en crudo, voy a tener una afinación. Pero cuando seca, digamos, la pieza va a contraer y al contraer se va a hacer más pequeña, o sea que van a subir todas las notas. Al subir las notas, digamos, al subir las notas, yo tengo que tener en cuenta que si la quiero afinar en una escala específica, eh, tengo que afinar todo más abajo. Y ahí, o sea, en cuánto va a subir la nota va a depender del tipo de pasta con el que trabaje, del tipo de horneada que haga, de la temperatura de horneada que haga. Eso se puede estandarizar, pero requiere un proceso de exploración, digamos. O sea, si trabajo siempre con la misma pasta y hago los cálculos,
yo sé que esta pasta contrae un tanto por ciento, y ese tanto por ciento me influye en tantos hertz digamos, del sonido, digamos, de la nota, ¿no? Entonces yo puedo calcular cuánto digamos, tengo que bajar la nota para que cuando lo hornee, esa nota llegue a la nota que yo quiero. ¿Se entiende? O sea, básicamente el principio básico es que mientras más pequeño es el cuerpo, más agudo es. Y mientras más grande, más grave. Por eso, digamos, las piezas más grandes son las más graves, y las más pequeñas, las más agudas. Entonces también esa es la cuestión a tener en cuenta, digamos, de la contracción del material. Eso define totalmente, digamos, la tonalidad. Hermoso sonido, dice Silvia. Gabriela Repeto, me Mm. fascina ese sonido. Gaby, ¿dónde está Gaby? No veo. A ver, es que hay muchas pantallitas. ¿Tiene foto, Gaby? ¿Dónde está Gaby? A A ver. ver si la vimos, si la encontramos. Ahí Acá está, ahí está, te ahí está, vi, ahí ahí te está. encontré. ¿Cómo estás? Qué bueno. La cocción modifica la afinación, un poco lo que nos Sí, contabas. sí, sí. Hernán, y contanos un poco de lo que estás haciendo, las esculturas esas enormes, hemos visto algún video, que estás Sí, experimentando con esas esculturas grandes, ¿no? Son grandes, ¿no? sí, sí. Acá digamos, tengo la oportunidad de poder trabajar en un taller que está trabajando un amigo, un colega, también gran ceramista y amigo, Lucas Luna, que es de Jurahue Cerámica, por ahí algunos lo conocen. Y él está trabajando en un taller aquí en Oaxaca, y que tenemos acceso a un horno gigante. Así que bueno, eso también me permitió como poder explorar, digamos, el camino, digamos, de los grandes formatos, ¿no? O sea, por ejemplo, es algo que hace rato que tenía ganas, pero bueno, eso siempre, ahí sí dependemos netamente del horno. Entonces, como este es un horno de gran formato, digamos, ahí podemos experimentar. Y ahí, por ejemplo, ahora la última pieza que estuve haciendo ahora, es una pieza de gran formato que va a ser una combinación entre varios sistemas. Va a ser por una parte un arpa, o sea, una parte cordófona, y después va a tener un sistema de roldana dentro de la pieza. Después los invito a que, si quieren, pasen por mi Instagram. O sea, en Instagram me encuentran como Barro Madre. Ponen Barro Madre en Instagram y pueden ver todas estas experimentaciones. Después se los dejo también anotados por ahí. Y tiene un sistema, digamos, de roldana que por adentro va a subir una pieza y va a entrar en un cubo de agua, y es un sistema, digamos, hidráulico, ¿no? O sea, estoy experimentando con todos sistemas hidráulicos donde eh, el agua mueve masas de aire, y esas masas de aire hacen activar sistemas de silbatos, flautas, todo tipo de sistemas. Que es un poco el sistema digamos, el disparador es el sistema de las vasijas silbadoras, ¿no? Que básicamente son dos cuerpos, que uno lleva agua, cuando uno vuelca la pieza, el agua pasa hacia el otro cuerpo, y el agua lo que hace básicamente es empujar el aire que queda atrapado ahí, y ese aire sale por los silbatos que tiene la vasija. Entonces, un poco como disparador con ese sistema, digamos, estoy haciendo también varias piezas escultóricas y experimentales, hidráulicas. Piezas que se sumergen en agua, y al sumergirse en agua, digamos, empiezan como a salir sonidos y ese tipo de cosas. Se pueden chusmearlo ahí en Instagram. Sí, están los videos que estás practicando un poco ahí, estás mostrando, te Mm. aparecen ahí. A ver, ¿qué otras preguntas está por acá? Pregunta Ramón, si comercializar los instrumentos, si los... Sí, 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 comercializo los instrumentos. Realmente no es lo que más hago, pero sí, eventualmente los comercializo. Porque la verdad que estoy como muy de lleno, digamos, en la experimentación, ¿no? O sea, en esta posibilidad de poder crear instrumentos, meterme a investigar con los sistemas sonoros, meterme a investigar con los sistemas acústicos. Entonces realmente eso me lleva un montón de tiempo. Aparte, bueno, este es un proyecto totalmente autogestivo, así que o sea, yo soy el que produce los instrumentos, el que hace los videos, el que hace la gráfica, el que hace todo. Entonces, bueno, me queda poco tiempo para, para meterme también
en la venta. Pero bueno, ahora estoy vendiendo algunos instrumentos y eso. También un poco impulsado porque, bueno, estamos en esta situación de que tenemos que reinventarnos en nuestras formas de subsistencia porque realmente estamos en un momento muy, muy loco, muy especial. Así que bueno, reinventando. Bueno, y sí, y también todas las posibilidades que tenemos, bueno, como decís, un poco reinventarnos y sin estar cerrando, pero que ya estamos en el tema de cómo abrimos nuestros talleres y cómo mostramos diferente manera que no sea presencial por el tema de la situación. Contarnos ahora para el lunes, vi la propuesta que tenés de talleres es un poco que si nos cuentes cómo es el sistema, cómo lo vas a implementar. Sí, voy a empezar, este lunes voy a empezar con unos talleres online, y para mí también es muy raro porque nada más matérico que la cerámica, ¿no? Necesitamos así ahí tocarla, no sé. Así que bueno, voy a experimentar esta nueva modalidad que no, bueno, estamos eh, como obligados, digamos, a buscar estas nuevas formas, ¿no? Y el lunes voy a empezar con un taller de tambores de marco, que los tambores de marco son piezas, eh, los tambores de marco son instrumentos que hay en muchas partes del mundo, nada más que por las diferencias que tienen en esas diferentes partes del mundo, cambia un poco su nombre. Por ejemplo, muy conocido como por nosotros, así por el amor que hay, por ejemplo, en Argentina, por la música brasilera, digamos que es el pandeiro. El pandeiro sería un tambor de marco, que son básicamente tambores que tienen un marco de madera, un cuero o dos, pueden tener resonadores. Por ejemplo, yo acá tengo uno, esto es una especie de, un instrumento también experimental, que, que es una mezcla de tambor océano con pandeiro, ¿no? No te quise interrumpir, Hernán, pero se escucha, se baja el sonido. Se baja y queda bien bajito, bien bajito. Es que debe haber una especie de compresor o algo que cuando hace. A ver, voy a bajar Cuando cuando es subes. fuerte. A ver, voy a bajar un poquito de acá. Ahí bajó. Ahí. ¿Lo ven ahí? Baja, se baja. Baja. Sí, Pero es que pero un poquito mejor de lo que. Poquito. sí, se ve que hay como una especie de compresor o algo que hace que cuando hay mucho sonido se baje. Ah, sí. ¿Ahí va mejor? Sí, sí. Cuando haces el ruidito de adentro, ese sí se siente bien el ruido. Claro. ¿Eso sería un pandeiro o Este sería una especie, es un tambor de marco que es una mezcla de pandero con tambor océano, que es este que tiene esta posibilidad de. ajá, Ahí se escucha, ¿no? ahí sí. Y después, por ejemplo, este es una especie de pandeiro, que este tiene solo una tapa y tiene resonador. Este está crudo, así que por eso no lo puedo hacer sonar ahora. Y el lunes lo que vamos a hacer va a ser vamos a arrancar con un taller de tambores de marca, digamos, que son este tipo de instrumentos. Así que vamos a ver cómo es esto de la virtualidad. Sí, van, creo que
Es diferente, pero tiene otras riquezas el tema de, porque tiene una llegada muy grande a muchos lados, ¿viste? Y se puede sumar gente de todas partes del mundo para Sí, el sí, taller. esto es lo interesante, digamos, que eso, que puede participar gente de cualquier parte del mundo, no importa dónde esté, mientras tenga conexión a internet, es Sí, posible. Este, aparte, digamos, o sea, yo también como voy conectando con esto, con músicos y islamistas y luthiers también de diferentes partes del mundo, porque también la idea de este proyecto es también enriquecerse mutuamente, digamos, a partir de las experiencias de otros y de exploración, ¿no? Por ejemplo, yo también lo que fui desarrollando, digamos, en esta búsqueda es un poco la idea de la vinculación de instrumentos de barro, instrumentos de cerámica con nuevas tecnologías. Entonces, también tengo toda una parte que en algún momento también voy a hacer algún concierto online, eh, conciertos tomando los sonidos de las piezas de barro, las piezas de cerámica y procesándolas digitalmente, lupeando y como haciendo como varias exploraciones del sonido del barro procesado, ¿no? Y también está la idea de poder desarrollar algunos instrumentos también electrónicos con barro. Estamos ahí como una investigación, digamos, así como desarrollar esmaltes conductores, como para desarrollar tipo circuitos y cosas así, pero bueno, eso está todo muy, muy verde, pero bueno, un poco la búsqueda va por ahí también. Nieves. Las orquestas del proyecto se forman a partir de la recuperación de formas tradicionales de instrumentos de la región o de todo tipo de instrumentos. No, o sea, mi búsqueda, específicamente mi búsqueda, digamos, es muy a partir de instrumentos experimentales. O sea, yo me baso en instrumentos tanto contemporáneos como antiguos, y lo que hago es crear instrumentos nuevos, instrumentos experimentales. Mi trabajo específicamente no está basado en el rescate, digamos, o sea, como, eh, digamos, hay mucha gente que está haciendo muy bien ese trabajo y está buenísimo. Esta cuestión del rescate, digamos, de los instrumentos tradicionales, las formas tradicionales, las técnicas tradicionales. Pero bueno, o sea, yo la verdad que mi camino ha sido siempre más experimental, digamos, o sea, como que tengo esa necesidad de un poco de explorar, de experimentar. Es como que la cuestión del rescate, digamos, requiere, digamos, como por ahí otra, digamos, una búsqueda muy, muy hacia un estudio muy específico, bueno, la verdad que nunca me metí por ahí, por ese lado. Siempre me interesé, digamos, puramente, digamos, en el sonido, en los sistemas acústicos. Entonces, esta búsqueda específica tiene que ver con instrumentos experimentales. Patricia Salas. ¿Algún tipo de tambor tradicional en cuerpo de arcilla? Un poco lo que nos decías, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, hay muchas experiencias de tambores tradicionales, eh, hay varias experiencias de instrumentos de rescate, ¿no? O sea, que son piezas que hacen mucha gente que busca, digamos, la forma tradicional, la técnica tradicional con la que se hacía, que es un trabajo muy importante, muy interesante. Pero bueno, simplemente no, yo nunca me metí por ese lado, siempre me metí más por lo experimental. En el taller, ¿cómo hacemos para anotarnos en el taller? Acá le estoy copiando cómo conectarse, no sé, la forma más directa. Sí, me pueden Este, escribir a mi Facebook, a mi Instagram, a cualquiera de los dos y ahí les paso toda la data, toda la info. yo le voy a copiar acá todo el, De hecho, este, hay un sorteo que se sortea mañana de un lugar en el taller, así que después eso específicamente en mi Instagram. Métame en mi Instagram, Barro Madre, acá está, Barro Barro Madre. Madre, ahí Sí, está. en Instagram pones Barro Madre y ahí aparecen un montón de instrumentos Ahí. raros de cerámica y ahí me van a ver a mí. A ver, ya vamos mirando a ver qué otras preguntas. Nos comentan un poco lo del sonido que tiene adentro el pandeiro, semillas. El pandeiro No, tiene tiene, semillas. tiene bolitas de arcilla también. Está todo horneado junto. Una pieza cerrada.
tiene estos botones que también son de barro, que también son como otro pequeño sonido. Y está lleno de bolitas de arcilla. Que básicamente lo que yo hago, siempre cuento, es que lo que hago es, cuando estoy trabajando, tengo una latita ahí al lado. Cuando voy trabajando una pieza, digamos, lo que me va sobrando, una bolita y la tiro ahí. Y se van juntando bolitas. Porque si uno se tiene que sentar solamente a hacer bolitas, 5.000 bolitas, así realmente es un poco tedioso. Entonces la vas así como quien no quiere la cosa, vas sacando, tú tiras ahí. Preguntan el nombre de la Orquesta de Brasil, por Facebook también están preguntando. Sí, ¿Qué nos es la dijiste? orquesta Huirapurú, lo voy a escribir acá. A ver, ¿cómo puedo poner? La orquesta Huirapurú de Moita Redonda, el norte de Brasil, cerca de Fortaleza. La orquesta, el tamaño de las bolitas también va a determinar la diferencia de sonido. Bueno, lo que nos decías de con qué estaba hecho el tambor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, abrir el micrófono y hacer una pregunta? Hola, Hola. hola, Nora. Encantada de todo lo que estás haciendo y no sé escribir y estoy ansiosa por preguntarte si bruñís las piezas o les haces algún tratamiento de superficie, que ya dijiste que no es malte, pero si algunas o todas van con bruñido. Yo por lo general lo que desarrollo mucho es como texturas y diferencias de texturas, ¿no? Entonces, muchas veces bruño las piezas, pero no totalmente, digamos. Bruño por ahí una parte porque para mí está bueno, digamos, la cuestión del tacto de la pieza, ¿no? Si tenemos una pieza muy bruñida, muy brillosa, perdemos lo que es esto, digamos. Ah, bien. Entonces, uno puede bruñir una parte y otra no, bruñir una parte y otra hacer una textura. Por ejemplo, Claro. esta pista está bruñida en los bordes, también por una cuestión de comodidad, no sé si se llega a ver ahí. Sí. Y el centro no. Muy linda. El centro no está bruñido porque justamente es para que Para ese tengamos efecto. una diferencia de sonido, tanto en el borde como en el centro. Bueno, muchas gracias. No, por Hermoso favor. todo. Gracias. ¿Alguien más que se anime a hacer una pregunta? Que abre el micrófono. Yo, acá. Sí. Hola, buenas tardes, gente, colegas. Hernán, ¿cómo estás? Un gusto ¿Qué tal, Ramón? conocerte. Sigo tus trabajos. Te agradezco por la generosidad. ¿eh? Muchas Mirá, gracias. yo hice un proyectito sobre vudú, ¿viste? Ajá. Hace rato ya. Y habré hecho como 5. Y no vendí ninguno. O sea, lo trabajé con Verónica Mollenberg, no sé si la conocés. Vero Me suena. Mollenberg. Sí, sí, sí. Es Bemol. música, es de Avellaneda, Sí, sí, sí. de la escuela de Avellaneda. Y anduvo, o sea, sonó bien, todo genial, pero no pude acomodarlo. O sea, terminé Ajá. regalando, de los 5 regalé 2, me quedaron 3. Lo decoré, le puse la mejor onda, y no pude acomodar, porque no es, o sea, no estoy en el circuito quizá de la música, no sé, o no encuentro la vuelta para comercializarlo, ¿viste? Sí, esto es todo un tema, digamos, porque digamos, a veces es Sí, un 50% el desarrollo digamos, y la experimentación y la exploración y la hechura de la pieza, y el otro 50 es cómo ubicarlo. claro, es un Realmente a veces temón. es un tema porque
yo conozco gente que realmente también tiene una producción increíble, hermosa, pero no, le cuesta mucho venderla, digamos. Entonces ahí es como entra todo otro plano de la historia que tiene que ver justamente con las formas de comercialización, cómo ubicar las piezas. A veces que no se vende una pieza no tiene que ver con si es buena o mala, ¿no? O sea, obviamente. Tiene que ver justamente con cómo encontrar el circuito y cómo vincularse, digamos. Pero eso, bueno, a mí, o sea, particularmente, digamos, o sea, yo siempre me moví en circuitos de músicos también, entonces desde ese lado me ha sido he realizado muchas piezas experimentadas, entonces como siempre me fui como mucho, o sea, nunca pude establecer, digamos, el modo fábrica, ¿no? Porque siempre nada, necesito hacer otra cosa. Y me empiezo como a vincular con otro proyecto y empiezo como a desarrollar dentro de lo mismo, pero bueno, un poco lo que me ayudó, digamos, a poder entrar un poco en el circuito es conocer gente, digamos, conocer músicos, a veces un poco también, no sé, entregar una pieza a algún músico conocido y, bueno, y ahí un poco, digamos, empieza a girar la rueda, pero sí, es todo un tema. Gracias. No, gracias a vos. A ver si por el chat hay una pregunta. Alguien que quiera hacer una pregunta, que abra el micrófono. Escriba acá, a ver qué tenemos acá en Facebook. Karina Garret, cariños para Hernán y a todos. Cari, qué genio. Aquí cantando algo de señal bajo una gran ceramista, artista, Grosa, Cari, muchas bajo el gracias. algarrobo, dice que está. Bajo el agarro. Un abrazo grande, Cari. Desde Pomaire, de Chile, saluda a Cristian Rosales, dice que está al lado del horno a leña, Qué escuchando bueno, la transmisión. qué bueno. Tengo muchas ganas de ir a conocer Pomaire. No, estuve en Chile hace un tiempo y no pude llegar más hasta Pomaire. Así que bueno, ahora cuando pueda volver por allá, seguramente me voy a dar una vuelta por ahí. Raúl Martínez, Palma. Hola, ¿cómo va? Hace muchos años hice unos tamborcitos de cerámica y lonja, sonaban buenísimo. Pero era necesario templarlos con fuego o sol fuerte. Claro, ¿Algún claro. truco para poner la lonja bien tensa? Eh, Traté con alguno de madera, pero no me convenció. Abrazos, gracias. Siguiéndolos desde Costa Azul, Canelones. Mira, los sistemas de tensión de instrumentos membranófonos, los sistemas más antiguos, como por ejemplo los derbaques, ese tipo de instrumentos, son los cueros que van pegados y que dependen netamente del clima y de la temperatura. Muchos de esos instrumentos se utilizaban en zonas muy secas y de mucho calor, así que no tenían problema. Pero bueno, cuando vivimos en zonas donde hay humedad o no hace mucho calor, el cuero depende netamente del calor, digamos, así que no hay otra más que templarlo. Si no, hay que pasar a sistemas de tensión ajustables, digamos, o sea, con, con torres, con tuercas, digamos, ese tipo de sistemas. O los sistemas de tensión con cuerda, como los yembés. Pero siempre que sea un sistema de tensión fija, vas a depender netamente del clima. No te escucho, Pablo. Paz María, ahora sí. Ahora sí. Paz María pregunta, ¿se pueden hacer palos de agu? No sé. De agua serán, ¿no? Sí, De sí, agua. bueno. Ah, Bueno, palos de agua. es un poco como este sistema. Básicamente los palos de agua o palos de lluvia, digamos, son piezas que tienen bolitas, o sea, pueden ser semillas o ese tipo de cosas. Bueno, en este caso, digamos, yo los hago todos en barro porque, bueno, quemo todo. Que, digamos, que tengan un recorrido y que ese recorrido sea retardado por obstáculos. Ese es
como el principio básico, digamos, pero en este caso, digamos, uno lo va controlando, digamos, digamos, por la inclinación. Pero es básicamente prolongar el sonido de las bolitas rodando dentro de algo. Así que sí, es totalmente posible. Y Susana, hice un taller de Udo contigo, lo tengo en casa, pero no sé música, así que no sé si lo horneé bien. Me encanta tu trabajo, gracias. Susana. Susana, ¿dónde habrás venido, Susana? Ha pasado tanta gente por mis talleres que... Tanta Susana. Sí. Mi mamá, Susana. Capaz que, desde Buenos Aires te saluda y felicita por tu linda charla. Mirta Martiali. Ah, Mirta, ¿cómo estás? Qué bueno. Gabriela Repeto, agradecer. Y bueno. Ya volveremos por Uruguay. Sí, por Tengo muchas acá. ganas. Por el sur o por el norte también, por algún lado. Todo, sur y norte. Todo el norte, todo. Sur y norte, todo. Hacemos de punta a punta. Sí, buenísimo. A ver, voy acá por Facebook si tenemos mucha gente saludando acá. El norte del Bandera. Bueno, Hernán, bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer o tengan? Bueno, ya están acá los contactos. Hola Hernán, Leo. Te quería preguntar un poco sobre la guitarra. Quería saber si el mango y el diapasón lo haces en madera. Y si es así, ¿cómo lográs la unión con la caja de cerámica? Muchas gracias. Sí, el mástil es de madera. Es de hecho de una, digamos, reciclé una madera, una guitarra bueno, que su cuerpo ya no servía más, entonces le amputamos el mango y lo pusimos, lo instalamos en la pieza. Esta pieza la hice también con ayuda de dos luthiers amigos, Leandro Cicconi de La Plata y Luciano Maiza, un gran amigo, también luthier. Y acá desarrollamos un sistema que se llama encastre de Milano, que aquí dentro hay una forma triangular donde va encastrado un taco, ¿no? Al ser una forma triangular, digamos, el taco lo que hace es no permite la torsión. Porque acá la tensión más fuerte está del mango hacia adelante, que son las cuerdas que tiran para acá, ¿no? Entonces, ese sistema, digamos, es algo bastante sencillo, que es el taco encastrado dentro de esta pieza y esto está atornillado directamente. El mango está atornillado a ese taco y, bueno, y la tensión está transferida, digamos, a toda la tapa. Hernán, también haces tambores de cerámica. Un poco nos Sí, contó. sí, he hecho tambores, digamos, experimenté, digamos, con tambores en cuero, también con sistemas con parches de batería, digamos, y también experimenté con unos parches que son experimentales, que están buenos, que son con cinta de embalar, la cinta ancha, la transparente, con eso se puede hacer un parche también. Eso está bastante práctico y es lo que sería como una especie de un parche vegano, sería una cosa así. El desplazamiento de la boca de la guitarra, ¿a qué se debe? El desplazamiento de la boca de la guitarra. También acá hay una cuestión de diseño. También acá en lo que entra uno, digamos, es en la búsqueda del diseño, el diseño en función de la acústica, ¿no? Entonces, el diseño de esta pieza tiene que ver con la resistencia. Porque si yo la boca la ponía al centro, digamos, estoy debilitando, digamos, la tapa, que es la parte la parte más crítica, ¿no? Que es la fuerza de las cuerdas haciendo presión sobre la tapa. Si yo debilito esto, corro riesgo de que se raje, de que se rompa. Entonces, al desplazar la boca de la tapa hacia arriba, tengo mayor superficie, digamos, de contención. A ver.
¿Tipo cuencos tibetanos se pueden hacer? ¿Tipo cuencos tibetanos se pueden Sí, hacer? se pueden hacer. Yo hice algunas experiencias. Ahí sí o sí tiene que ser algo en alta temperatura. Este, y sí, sí es totalmente posible. La dificultad, o sea, por ahí lo ideal para ese tipo de piezas es hacerlos en colada, porque hay que estandarizar la forma, digamos. En alta temperatura las piezas tienden a deformarse a veces. Entonces, tenemos que tener una forma bien controlada. Y si es una forma hecha a mano, a veces no tenemos tanto control, digamos, de las tensiones, ¿no? Entonces hay que tener una pieza con tensiones muy controladas para que no deforme. Pero es totalmente viable. ¿Alguien más quiere preguntar? Que abre el micrófono, si quiere abrir el micrófono, quiere poner acá en el chat. A ver, por Facebook, saludos desde Jalisco, Fernando Gimón, Ah, de Jalisco, acá Melchor. estamos acá cerca. Mientras pinto barro bruñido. Qué grande, Están bueno. todos trabajando. Mira. Sí, 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 sí. Bueno, estamos cerca, yo estoy acá en Oaxaca. Acá está Raúl. A ver, gracias. Agradecen acá. ¿A qué se refiere con tensiones? Hay muchas preguntas, bueno, algunas preguntas serían ideal para participar en el taller, tomar el taller, o también haces personalizado, es decir, además de trabajar el online, podés hacer seguimiento de proyectos personalizados. Sí, yo hago, digamos, dentro de las propuestas que tengo de talleres online, digamos, tengo algunos instrumentos propuestos y después seguimiento de proyectos. Entonces hay gente que ya haya tenido experiencia en hacer piezas sonoras, es hacer como un relevamiento, digamos, del trabajo que tengan y a partir de ahí poder profundizar en ciertos aspectos. Buenísimo. Y sí, darles como seguimiento a una pieza o algo Claro, que esté claro, exacto, construyendo con todo, según lo que, como exacto. lo, como lo vayas avanzando en todo eso. Este, Me encantaría escuchar todos esos instrumentos a la vez, o escuchar algo que quieras. Ya la próxima hacemos un concierto. A la próxima, sí, claro. Y, y escuchar los instrumentos y bueno, y todo. Agradecerte este, esta instancia. Sabemos que, bueno, para todos nosotros es algo que se planta como algo nuevo, algo que se está instaurando ya, el conectarnos online. Este, y que, bueno, el seguir conectado por aquí. Y, y bueno, que si querés, para cerrar, algo que nos quieras contar de, de lo próximo que se viene, como los talleres, o de qué, algo que nos quieras contar para cerrar, o tocar algún instrumento, como Ahí va. vos elijas. Bueno, primeramente agradecerte a vos por armar todo esto. La verdad que es súper importante estar conectados en este momento. Y nada, o sea, básicamente, digamos, o sea, lo que siempre digo es como que para mí lo más importante de este tipo de situaciones es que quede realmente la semilla de- de por cada lugar donde pasa este proyecto, de mostrar que cualquiera puede hacerse sus instrumentos con un pedazo de barro. Y, y bueno, empezar a incentivar, digamos, a esa búsqueda y a explorar, digamos, o sea, porque siempre digo, digamos, en este tipo de situaciones estamos como muy ligados, digamos, al no, digamos, o sea, hacerte un instrumento, no, pero yo no soy luthier, no, pero yo... Hay que hacer. Después nos fijamos qué funciona y qué no, digamos, y ahí empezamos a aprender. Siempre digo, obviamente, si estuviéramos en un congreso de neurocirugía, no estaría mandando, digamos, a probar y después ver qué pasa, ¿no? Obviamente. Pero bueno, somos ceramistas, así que lo peor que puede pasar es que salga mal. Y en ese caso, digamos, estamos aprendiendo. De hecho, yo muchas piezas que hice no tuvieron ningún destino más que el cementerio de experimentos inconclusos. Eh, y así que bueno, básicamente lo que incentivo es al hacer, digamos, ya con un pedazo de barro arriba de la mesa ya podemos hacer un instrumento. Así que la idea es que esto crezca, digamos, y la idea es que digamos, mi, mi horizonte tiene que ver con poder armar una red de orquestas de barro en diferentes partes del mundo. Así que bueno, ojalá podamos armar una en Uruguay en algún momento. Sí,
Y bueno, esto, seguir haciendo, seguir experimentando y seguir metiéndole para adelante, con pandemia o sin pandemia. Sí, y bueno, muchísimas gracias de vuelta. Y bueno, para cerrar, si probamos el sonido de vuelta con algún instrumento que tenga con la guitarra Dale, que a ver, resonó, si querés. voy a mostrar otro instrumento que no lo toqué, que es una calimba de barro. Ajá. Es el cuerpo de cerámica y sus ejes de metal. A mí dicen cómo se escucha. ¿Escuchá? El comienzo, a ver. ¿Escuchá? Al comienzo y se baja. Es rarísimo porque yo lo escucho bien. O sea, yo en la transmisión lo escucho. Si te alejas para tocarlo, ¿no puede servir? ¿Ahí? Sí. ¿Se escucha bien? ¿Ahí se escucha? A ver, hagan así. Si se escucha, hagan así. Buenísimo. Uy, Gaby no escucha. ¿Me escuchás, Gaby? A ver, vamos a probar. No, a ella no se escucha más. ¿Ahí se escucha? No. Sí, sí, se escucha bajito. Es algo puede ser de Zoom también que tenga algo Sí, que puede ser que tenga un compresor, digamos, que hace que si algo está muy fuerte claro, se se baje, se apague. baja. Sí. Igual yo acá lo tengo re bajito, pero bueno. Sí. Bueno, los invito a que, bueno, Bueno, en pasen YouTube, el canal de tengo un YouTube, canal de... el Ahí canal de va. YouTube que lo pusimos acá, Sí. ahí está, es buenísimo, tiene muchos videos, tiene todo el trabajo de diferentes talleres, y diferentes piezas. Tenés la guitarra que es charango de barro, ¿cómo es el Tengo un nombre? charango de barro, bueno, digamos, instrumentos que he realizado, bueno, son en cordófonos he hecho un arpa, guitarra, charango, algunos experimentales, estuvimos probando hacer como una especie de violín, la idea es hacer también una especie de contrabajo aquí. Y después, ahora lo que estoy desarrollando son unos instrumentos también, estoy desarrollando un órgano, un pequeño órgano de barro, que es un órgano de tubos, que está basado, digamos, en un instrumento que se llama órgano portativo, que es un órgano medieval, europeo, que eran unos órganos muy pequeños que se apoyaban en la pierna y se tocaba con una mano y con la otra mano se ejecutaba el fuelle. Yo lo que estoy haciendo es todo el cuerpo de cerámica y los tubos de cerámica, y armando unos sistemas de teclas para poder experimentar con eso. Y bueno, varios experimentos más ahí que voy realizando. Buenísimo. Aquí, bueno, nos agradecen acá, Hernán, todo el trabajo. Felicitaciones, Miren, Carla. A ver, en Facebook, Juan Pache, saluda. Hernán, felicitaciones. Juan Pache de Uruguay, ceramista. Genio. Bianca, después saludos. Bueno, por Facebook también va a quedar, está la grabación en Facebook porque se retransmitió, anduvo bien ahí la Buenísimo. retransmisión. Genial. Y queda ahí, y también va a estar grabado, y lo vamos a subir a YouTube para los que quieran mirar. Y bueno, agradecerte de vuelta nuevamente esto, y vamos a ver para la segunda instancia, más adelante hacemos Hacemos el otra. concierto la próxima. Hacemos el concierto. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, a elegir el taller de Hernán, el lunes comienza con toda la propuesta online. Escríbanlo, consúltenlo, que es variada la propuesta. Puede ser personal o de todos, y bueno, elijan
Eso, y bueno, para la cuarentena viene ideal el trabajar con instrumentos y sonidos, para cambiar la vibración de la casa, de todo el taller, de todo. Así que bueno. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Y bueno, y espero que pronto nos podamos atravesar la pantallita y darnos un abrazo y basta de este distanciamiento social y todas estas cosas. Aquí en México inventaron una superheroína que se llama Susana Distancia. Bueno, ese ha sido el mayor esfuerzo, digamos, aquí del Ministerio de Salud. Susana Distancia. Susana Distancia. Busquen en YouTube Susana Distancia porque sus spots son muy buenos. Bueno, dale. Muchísimas gracias, Hernán. No, gracias a todos. ¿Lo despedimos con un aplauso, Pablo? Un aplauso, claro. Ay, qué raro. No pasa nada. Bueno, haga acostumbrándote a los aplausos, sí. Gracias a todos. Gracias, Hernán, gracias a todos. Gracias. Hermoso. Gracias. Los micrófonos, abran los micrófonos y saludamos todos. No, Los abrazamos, los abrazamos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos, gracias. Excelente. Me encantó, muy lindo. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hacemos algo de acá. Te queda atrapado. ¿Cómo se sale de esto? Pasa lo mismo. Salimos. A la izquierda, a la derecha.